ahí nos siguen de esta transmisión, sí se puede ver ahí en la pantalla. Es una palabra que quiero leer, está en Ageo. Ageo, uno de los profetas menores, en Ageo 1. Hemos leído ese texto, el Señor lo trae a memoria nuevamente. En Ageo capítulo 1, en el versículo, desde el 1:1, dice ahí la palabra del Señor. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, era gente importante, gente de la iglesia, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? Que no era el tiempo de hacer arreglos, que no era el tiempo de levantar la iglesia, de arreglarla, de reedificarla. Decían, no es el tiempo. Dice el versículo que sigue: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y le dijo: es para ustedes tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa estar desierta. Es una pregunta, no sé qué contestarías tú. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces está diciendo, así ha dicho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. Siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te calientas, no quedas satisfecho, te vistes, no te calientas, perdón, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en un saco roto, no le rinde, no le reditúa. Y dice, así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 8, hasta ahí vamos a leer. Subid al monte, dice el Señor, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová el Señor. Amén. Mira, iglesia, el contexto de esto que acabamos de leer es que el pueblo de Israel acababa de ser liberado por el rey Ciro de Persia. Israel había vivido esclavo, sometido, oprimido 70 años por Babilonia y luego por los persas. Y estos versos que acabamos de leer es cuando salieron libres. Y Dios los puso en libertad única y sencillamente para edificar su casa. Por eso los liberó. Vivían oprimidos, vivían esclavos, pero el Señor en su misericordia los liberó. ¿Para qué? Para que reedificara su casa. Para que construyeran su casa, para que la levantaran. Para eso los hizo libres el Señor. Pero ellos decían, no es cierto, no es el tiempo. Yo mientras voy a edificar mi casa. Entonces me voy a dedicar a lo mío. Y por alguna razón, o por muchas razones, se detuvieron en la edificación de la casa de Dios. Y se habían dedicado a edificar sus propias casas, hermano. Eso está bien tremendo. Por eso el Señor usó al profeta y le dijo, ve y diles que yo te sané, que yo te liberé. ¿Para qué? Para que edifiques mi casa. Para que construyas mi casa. ¿Y sabes qué es lo más penoso, lo más vergonzoso de este pasaje? Es que el mismo material, y eso lo dice un historiador llamado Matthew Henry, que el mismo material que les proporcionaba, que les había dado el rey Darío para construir la casa de Dios, lo usaban para construir sus propias casas. El mismo rey estaba proporcionando madera, el mismo rey estaba proporcionando cemento, varillas, estaba proporcionando ese material para que le edificaran casa a Jehová. ¿Y sabes qué hacía el pueblo? Se sustraían ese material y se lo llevaban a sus casas. Y también algo tremendo, también venían en la noche como saqueadores y se robaban el material que era para la casa de Dios. Y esa actitud terrible empezó a tomar el pueblo de Dios que acababa de ser libre. Le empezaron ¿a qué?
a robar a Dios. Se convirtieron en unas personas mañosas, en unas personas ladronas. Yo cuando leo esto, iglesia, es algo paralelo o muy comparado a nuestras propias vidas. De veras, porque Jesús pagó un precio tan grande que tú y yo no podíamos pagar. Él lo pagó, un precio de sangre. La deuda que teníamos tú y yo, el Señor la pagó. Amén. Y nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos hizo libres igual, con un solo propósito. ¿Qué? Edificar su casa. Amén. Por eso es que ayer que yo estaba pues solo, hace un momento que hubo esa situación en que yo les decía, se tiene que hacer bien, se tiene que hacer limpio, se tiene que hacer perfecto, porque es para Dios. Tenemos que esforzarnos, comprometernos verdaderamente, tener ese amor por las cosas del Señor. Amén. No solamente esto, hermano. ¿Qué hay de tu vida? ¿Se acuerdan que tenemos 3 casas? La primera, ¿cuál es? Nosotros, mi cuerpo, mi vida. Y cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor pagó ese precio, es para que tú siguieras siendo libre y reconstruyeras tu vida, enderezaras tus caminos, que lo torcido sea enderezado, que lo cojo no se saliera del camino. Para eso te llamó el Señor, para que cuides tu vida. Te cuides de los excesos, de la droga, del alcohol, del sexo, de tanta cosa que nos acecha. Cuida tu casa, edifícala. Nos hizo libres también para que edifiquemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Para eso nos hizo libres. Y algo pasa, hermano, porque nos detenemos en la construcción de la obra de Dios. Algo nos detiene para no avanzar. Algo nos perturba para no tener ese propósito definido y objetivo de construir una casa para Dios. Preferimos construir nuestras propias casas. No está Eliud aquí, pero ayer yo le enseñé 2 litros de pintura. 2 litros de pintura le enseñaba a nuestro hermano Eliú ahí en la casa, que tenía atrás de un mueble, y le dije, mira hijo, estos 2 litros de pintura los compré desde hace tiempo, pero no he pintado mi casa, porque mi prioridad principal es, primero voy a pintar la casa de Dios. Primero yo la voy a pintar, si ahí se queda un año los botes de pintura, que ahí se queden, pero yo mi prioridad es la casa de Dios. Obviamente yo le digo a mi esposa, yo tengo que seguir sanando, tengo que reconstruir mi vida. Hace rato me decían, soy enojón, eres grosero, eres sarcástico. Le dije, sí, a lo mejor es el pastor que tú necesitabas para edificar tu casa, tu vida. Y yo le decía, miren, mi prioridad es principal, sanar yo, después sanar la casa de Dios, arreglar la casa de Dios y después mi casa. Ayer yo ya ni le dije nada a Benjamín, pero le daba unos brochazos, y querías hacerle la mano, te quería llegar a otro. Y pues tranquilo. Pero yo le dije, ahora déjalo. Ya con lo que hizo, con el mazo que agarró y los cincelazos que le estaba dando a esa pared. Gloria a Dios. Un día nos vamos a ir a comernos unas mojarras, Benjamín. Aleluya. Pero las invitas tú, ¿no, hijo? Ah. Gloria a Dios. Te digo algo, iglesia, amada iglesia, hay muchos creyentes que viven así. Y tú dirás, ¿cómo? Para sí mismos. No, es que estoy juntando para mí. Es que esto lo tengo para mí. Es que esto lo tengo para mí. En vez de edificar una casa para Dios, en vez de edificar algo para el Señor, y en vez de seguir los propósitos divinos del Señor, estamos edificando nuestras propias vidas, nuestras propias casas, hermanos. Estamos demasiado ocupados para nosotros mismos. Ayer Leonardo me decía, ya está triste, está igual de triste que yo, pero yo le decía a Leonardo cuando decía, si todos viniéramos, si todos hicieran, le dije exactamente, esto ya estuviera hasta de 2 pisos. Pero no te preocupes, esa comisión te tocó a ti, me tocó a mí, le tocó a mi esposita, le tocó a los que estábamos aquí. Esto que estamos haciendo es para la gloria de Dios y es una grande bendición. Yo recuerdo que una predicación muy parecida en este pasaje de la Biblia, un pastor le puso de título chistosos y mañosos.
Le puso de título. Yo decía, ¿de qué se va a tratar esto? Era porque el pueblo estaba queriendo robarle a Dios. El pueblo quería engañar a Dios. El pueblo estaba haciendo tranzas. El pueblo estaba viviendo para sí mismo sin importarle la comisión que Dios les había hecho, que para ellos los había liberado de la esclavitud de Israel. Las personas estamos muy ocupadas para nosotros mismos, encerrados en nuestros problemas, ensimismados, amada iglesia del Señor. Por eso en el versículo 2, a ver, pásate en el versículo 2, le dice el Señor: así ha hablado Jehová. No era el profeta, era Dios mismo hablando a través del profeta, y les dijo: este pueblo dice en su corazón, no es el tiempo. No voy a dar, no voy a hacer, no voy a hacer. No es mi problema. El pueblo dice eso en su corazón. Y por eso el Señor le dice: medita. No es el tiempo de edificar. Entonces, ¿cuándo será? El versículo que sigue: entonces vino palabra, y otra vez él les dijo, versículo 4: es para ustedes el tiempo. Es para ustedes el tiempo de habitar en sus casitas bien arregladas, bien limpiecitas, bien puliditas. Y esta casa del Señor está desierta. Y la gente que dijo: sí. Es lo mismo en tu vida. ¿Tú crees que es el tiempo de que sigas viviendo así, en un desorden, en un tiradero espiritual en tu corazón? ¿Es el tiempo de que sigas viviendo así, caminando así? Con la casa abandonada, con la soledad que puede haber en tu corazón. ¿Quieres vivir así? Pero el pueblo decía que sí. El pueblo decía: no es el tiempo para cambiar, no es el tiempo de hacer nada ni de reconstruir nada. Estamos bien así, robando, transeando y engañando a Dios. Amada iglesia, te digo algo: no estamos hablando de un local, no estamos hablando de una carpa, de una posada, de un albergue, sino de edificarle una casa a Dios. Esto tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Nuestro cheque, nuestra paga es celestial. Dios nunca se va a quedar con nada. Él ve el corazón de las personas. Y un día tú y yo vamos a dejar aquí en la tierra un lugar donde se adore y se glorifique el nombre de Jesucristo, donde tus generaciones futuras, tus nietos, tus tataranietos pueden ser los que van a gozar de estas bendiciones. Estamos hablando de la edificación del reino de los cielos. Estamos hablando de una casa para Dios. Debemos de ocuparnos de eso, iglesia. Todos nosotros, sin excepción. Por eso te hizo libre. ¿Para qué? Para edificar la casa de Dios, tu vida, la casa de Dios. Para eso te hizo libre. Ese es tu propósito y mi propósito. ¿Y sabes cuál es la razón de por qué no se cumplen los propósitos, las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Es la misma. No sabemos vivir en libertad. Y nos comenzamos a dedicar a nuestros propios propósitos. Y eso se llama egoísmo. Egoísmo. Egoísmo significa ¿qué? Excesivo amor por los demás, por la obra de Dios, por uno mismo. Es un amor ensimismado, en sí mismo, o sea, excesivo. Y dice, está centrado en sus propios intereses. Y porque no, y que no se preocupa de los demás. Codicioso y ambicioso, y se opone al amor al prójimo. Solo satisface sus deseos personales. Lo demás no le importa. Primero yo, después yo y al último yo. Eso es egoísmo. Y el pueblo de Dios estaba así. Los liberó de la cautividad, abrió el mar rojo, los trajo por el desierto, los cubrió, los protegió, les dio calor, les dio cobijo, los trajo en libertad. ¿Sabes qué? Para que vivieran para sí mismos. Iglesia, tantas bendiciones que has recibido de Dios.
tanto consuelo de Dios, tanta protección, milagros, prodigios, sanidades, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él lo hace. ¿Dónde está el agradecimiento, iglesia? Egoísmo, el yo se llama Oscar Lara. El enemigo a vencer es Oscar Lara. El enemigo a vencer es el que yo veo en el espejo, que nada más piensa en su dolor, que nada más piensa en sus propósitos, que se tiene un amor ensimismado. Ese es el enemigo. Amén. Versículo 10. Las consecuencias de vivir así están ahí. Ahí estamos en Ageo, ¿eh? Por eso, por egoístas, se detuvo, ¿qué? Se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos por egoísta. Por eso el Señor le dijo, medita bien en tu forma de vivir. Si eres egoísta, ¿sabes qué? Bebes y no te sacias, te cubres y no te calientas, comes y no quedas satisfecho. ¿Por qué? Por tu egoísmo. Ayer le decía, bueno, Leonardo, que estuvimos ahí, que llegó la de la basura, 30 pesos el costal, hermano. Bueno, ya está más barato, pero ¿qué hacemos, hermano? De 5 costales, 5 por 3, 15 ¿qué? 150 pesos. Y andas volteado a ver a Leonardo, págalos. Y que el albañil, que un bulto de cal, y que necesitaba ácido muriático, y que necesitaba, Señor, no, pues ya tenemos todo, no teníamos, les faltaban cosas. Y mi esposita preocupada que el huevo subió, y que si quieres huevos, te voy a hacer huevos. Yo quería una pancita, una barbacoa, pues hoy sale más caro. Pero algo toca el corazón de nosotros, y eso es para Dios. Eso es para Dios. Esto que estoy guardando para Dios no está en saco roto. Esto que estoy sembrando para Dios trae fruto, trae bendición, trae provisión. Con mucho gusto lo doy. Aleluya. El egoísmo de las personas hace que se detengan los cielos, hace que la tierra detenga los frutos. ¿Y qué más dice? A ver, uno más. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, mandé la sequía. Tremendo, ¿sí o no? Por ser egoístas. Jesús pagó un precio, murió por todos, hermano. Él no escatimó, Él no guardó nada, Él se entregó totalmente para que perdón de tus pecados y para que fueses libre. Quiero que veamos algo, mira, creo leí un poco ese pasaje. El ejemplo está también en Sodoma y Gomorra, una ciudad que fue destruida, y muchos piensan que fueron destruidos por su perversión, por su degeneramiento, por el homosexualismo y lesbianismo que había ahí, y sí fue destruida por eso. Pero hay otra cosa que trajo destrucción en Sodoma y Gomorra, y está en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Sodoma, Gomorra, en Gomorra se manejaba mucho el dinero, era un lugar donde se comerciaba, donde se hacían negocios, y después de que hacías tu negocio en Gomorra, te pasabas a Sodoma a gastártelo, porque ahí estaba la perversión. Allí habían table dance, había drogas, había alcohol, había sexo, había todo, el degeneramiento que te puedas imaginar. Sodoma y Gomorra, dos áreas en el cual tiene conflicto el cristiano. Ezequiel 16:49 dice: he aquí, esta fue la maldad de ¿quién? Sí, pervertidos, sí, degenerados, sí, gente corrompida en sus pecados, en sus deleites, en sus propias concupiscencias, sí fueron destruidos por eso. Pero aquí dice, tu hermana, ¿qué dice ahí? Tu hermana, la soberbia, dice, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y ¿quién? Y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido, nunca ayudó a nadie. Era tan grande su soberbia que la hizo su hermana. Tenían todo,
Tenían pan, tenían vino, tenían aceite, y esta ciudad pudo haber ayudado a muchas otras ciudades, pero ¿sabes qué? Su egoísmo y su soberbia hizo que cerraran la mano y no ayudaban a nadie, y por eso fue destruida. Entonces, el egoísmo va acompañado de alrededor de Sodoma habían pueblos, habían ciudades que tenían hambre, que se estaban muriendo de hambre, que tenían necesidad, pero a ellos no les importaba, ni les interesaba, no ayudaban a nadie, solamente se preocupaban por ellos mismos y fueron destruidos. ¿Conoces de esos aquí? Si los hay, hermano, qué tristeza. Están muy silenciosos, mira, hasta se oye, me ponen nervioso. Sodoma tenía bastante pan, hermano. Sodoma tenía bastante vino, pero eran egoístas. Preferían gastárselo en Sodoma, los sodomitas preferían gastárselo en el sexo, en la prostitución, preferían gastárselo ahí en el alcohol, en las drogas, en toda la corrupción que existía, pero no ayudaban a nadie. Hello. Escuche, iglesia. Ya no hay que vivir para nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Ya no soy más yo, no me intereso yo, no me interesan mis asuntos personales ni mis necesidades. Ahora vivo para Él. Yo te bendigo la vida de Conchita, porque lo que testificó aquí el domingo yo no lo pude escuchar, pero la forma que donó, ella sabe perfectamente que eso va a ser multiplicado en grande manera. Lo dio. Los que nos proporcionaron, ayer Elio con todo su corazón, nos fuimos con él, Benjamín te tuve que dejar solo porque ahí nos fuimos platicando, estamos chismeando por ahí, pero fue una grande bendición. Dios no se va a quedar con nada cuando tú abres tu mano. Por eso las destruyó. Preferían que se murieran de hambre sus hermanos que ayudarlos. Y él tenía bastante pan, pero nunca dio. Vivió para sí misma, por eso Dios la destruyó. Tú tienes pan, amada iglesia, tú tienes pan, y ese pan tienes que darlo. Tú tienes bendición, compártela. Tú conoces a Dios, compártelo, no lo guardes para ti. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y ese pan lo tienes tú. Compártelo. Comparte la palabra, comparte de lo poco que Dios te da o de lo mucho que Dios te da, compártelo, no seas así. Mira esa canasta de despensa, vela, obsérvala, esa es nuestra capacidad, esa es nuestra bendición, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que adoramos, es el Dios de la miseria, de la pobreza. ¿De qué es ese Dios, hermano? Cuando vino nuestro hermano Carlos, le dije, denle la despensa, y cuando vi la despensa, Raquel, dije, hermano, tú te mereces más, pero esto es parte de nuestro corazón. Esa es parte de unas personas que pusieron su vida en esa canasta. Ve, bendícelo, estás viudo, estás sin trabajo, tu hija pequeña, mira, ve, llévatela, porque eso es una grande bendición. Me dijo un hermano, no de aquí, un hermano, ni te digo si de carne o de espiritual, ya me dijo, híjole, me hubieras dicho antes. Regalé todo el material que tenía en mi casa, tiré todo también, le dije, no te preocupes, allí en la tienda de materiales venden. Ni me regresó la llamada. Decía un pastor, ya me cansé que la iglesia sea una iglesia de tiliches, una iglesia de fierros viejos, una iglesia de desechos, de desperdicios. Si es la iglesia de Dios y la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que se tiene que hermosear. No le des obras a Dios, hermano. Eso se llama egoísmo. No dar pan, no testificar, no hablar, no declarar las bendiciones de Dios. Todos tenemos un propósito, por eso Dios nos hizo libres.
Tu matrimonio tiene un propósito, ¿me escuchas? Tus hijos tienen un propósito, tu familia tiene un propósito. No los desperdicies, iglesia. Acuérdate de dónde te sacó el Señor cuando estabas amargado, cuando estabas triste, frustrado, derrotado, sin esperanzas. Él fue por ti. Él te rescató, Él pagó un precio muy alto para que edifiques su casa, para que vivas para Él y no para tus propios propósitos. Oh, wow. ¿Cómo es Dios, ¿verdad, iglesia? Ayer ahora me decía, es que tenemos que pintar las orillitas, pero necesitamos una brocha chiquita. Y llega el lío con las dos brochas. Esa es la que necesitábamos, hijo. Dios es bueno. De veras, en verdad, Dios es bueno. Las encontré en mi casa. Digo, ¿qué hacen esas? Ay, es que me las traje en la bolsa. Pero ahí me doy de la magnificencia y del poder de Dios, que dice, ahí va, hazlo bien. ¿Quieres una brocha especial para las orillitas y para las ventanas? Ahí está. ¿No te emocionas, hermano? Una vez estuvieras pintando tu casa y te dijera un vecino, toma, le regalo 2 brochas nuevas. ¡Ah! Pero como es para la casa de Dios. Bien. Josué 18:3. 18:3. Hermanita Alma, entonces ya entendió para qué la sanó el Señor. Oh, wow. Josué 18:3 dice ahí. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo serás negligente para venir y poseer la tierra que Dios nos ha dado y que le dio a nuestros padres? Pero esa palabra te la he leído, negligencia. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo vas a comprender que debes de poseer? ¿Hasta cuándo tienes que entender? ¿Cuándo vas a entender que tienes que dar, que tienes que entregarte al Señor? ¿Sabes hasta cuándo vas a dejar de ser negligente? 24:15, cuando comprendas esto. 24:15 de Josué dice: si mal os pareciere servir a Jehová, ¿a quién le parece mal servir a Dios? Escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Yo ya me decidí. Mira, a veces las voces que oímos son los amorreos. A veces las voces que oímos son los dioses que están del otro lado, que te dicen, tú no des, no ayudes, no. ¿Tú qué vas a ganar? ¿En qué te va a beneficiar? Ya, hermano, decídete hoy a dejar esa negligencia y esas voces. Hoy di, mi casa y yo serviremos al Señor. Y si lo voy a servir con excelencia. Por eso les digo aquí, mira, hoy quedó ahí ese, ahí le echaste una rezanadita ya, ¿verdad, Benja? Les dije, ponle tu nombre así una vez, ve. Porque esta casa ya ahora ya tiene una esencia tuya. Esta casa ya dejaste una huella marcada. Esta casa respira tu esencia espiritual. Benjamín está en estos muros. Oh, aleluya. Leonardo dejó aquí la esencia de Leonardo, está en los techos, aunque se le caiga toda la pintura en la cabeza. Pero ahí está la esencia de Leonardo. Yo me acuerdo cuando empezábamos aquí, vinieron, ¿cuántos éramos? Hasta estorbaban, hermanos. Quítase, hermano, hágase para allá. Y nada más por tirar está haciendo aquí, que hágase, pinte el patio. Y ahora ya no va. Yo y mi casa trabajaremos para Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Hermano, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué el quedarnos atrás estancados? ¿Y por qué no dar más? Porque nos preocupamos más por nosotros mismos. Esa es la razón, hermano. Si tú tienes abundancia de bendición, tienes a Cristo Jesús. Tienes abundancia de pan. ¿Sí compartes la palabra? ¿O eres egoísta? No tengo ese llamado, pastor. ¿Llamado de qué? Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Ir, dijo el Señor. No te estoy preguntando si quieres o no. ¿Y qué?
y predicar el evangelio. Y después haces discípulos. Si vas a hacer discípulos sin predicarles el evangelio, vas a tener puros de esos. Ya voy a terminar, hermano, porque te veo muy serio. Te veo como triste, como, ya va a acabar. ¿Sabes cuánta gente se está yendo al infierno? A veces yo les decía en Tepito aquí no les decía, aquí hay puro panzón espiritual, puro gordo espiritual. Y todo porque no damos nada a nadie, hermano. No queremos compartir, no queremos evangelizar, no queremos servir, no queremos hacer nada. Y esos son riesgos. Oseas 10:1, mira, ya, Oseas 10:1, dice ahí, Israel es una frondosa viña. Dile a tu hermano, usted es una frondosa viña, hermano. Que da abundantemente fruto, pero ¿para qué? Para sí mismo. Para sí mismo. Santo es Dios. Así hay matrimonios también, hermano, que nos viven para sí mismos. ¿Verdad? Yo te voy a dar el orden que le di a un matrimonio. Primero es Dios, matrimonios. Primero ¿qué? Es Dios. Después tu esposo. Ay, y después tus hijos. Pero como vivimos ensimismados, primero yo, después mis hijos y al último el mequetrefe ese. Y cambiamos el orden de Dios y se distorsiona. Por eso tú eres una frondosa viña. Pero ¿sabes cuándo es frondosa? Cuando vives para ti mismo. Pero tú debes de ser una viña frondosa para Dios. Primero es Dios. Después da fruto para sí mismo, así dice. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentó ¿qué? Sus ídolos. Egoísmo, hermano. Egoísmo. Da fruto para sí mismo. Solamente buscamos lo nuestro propio, sin importarnos lo demás. Pero eso trae un resultado tremendo. Versículo 2. A ver, Becky, por favor. Ya quiero terminar. ¿No crees que no se siente tan cómodo aquí? Está dividido ¿qué? Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová Demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Cuál es tu ídolo, hermano? Cuidado, Cuidado, hermano. No te voy a hablar de los ídolos. Ya no sé si hablar o no. Porque Dios los va a destruir. Los va a hacer pedacitos, hermano. Eso que tanto amas, eso que tanto quieres, que tanto anhelas, que vives por eso, dice el Señor, lo voy a demoler. Bien, voy a terminar a G1:6. Hay consecuencias de no vivir conforme al propósito de Dios y de vivir con egoísmo, que está en G1:6. Ahí habla de la insatisfacción y te he hablado de la insatisfacción. Dice, siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes, no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal, Recibe su jornal en saco roto. eso se llama que si tú sigues de egoísta, nunca jamás quedarás satisfecho con nada. Así te lleven a Cancún y te vayas a Xcaret y a Xel-Há y a... Seguirás siendo el pobre egoísta y soberbio que eres. Nunca quedarás satisfecho, vas a comer y no te vas a saciar. Mira, te vas a querer vestir, ponerte un Versace, ponerte tenis Nike, los que tú quieras, pero nunca quedarás satisfecho porque cerraste tu mano al necesitado. Hablaba eso anteriormente. ¿Por qué vienen los adulterios? Por la insatisfacción. La codicia porque queremos lo que otros tienen. Y hemos leído esos conceptos tremendos que habla de una insatisfacción tremenda en nuestras vidas. Ageo 2:9 dice, perdón, ¿sí es 2? 1:9. Otra consecuencia más.
Aleluya. Espero que la otra computadora corra a 1000 por hora. Buscas mucho, ¿qué dice ahí? Hallas poco y encierras en tu casita, dice el Señor, yo lo voy a disipar, tu guardadito, lo que tú escondes para ti, que en tus secretos ahí, dice, yo lo voy a disipar. A ver, maridos, ¿todavía le esconden las cuentas a su esposo? A su esposa, ¿va? Perdón, maridos. Señor, ayúdame, Padre de la gloria. Cancelo en el nombre de Jesús. ¿Todavía escondes el dinero a tu esposa? ¿Todavía tienes tu lugar secretito donde escondes cosas ahí y no se las revelas a tu esposa? ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Yo lo disiparé. Serás como un costal sin fondo, siempre vacío, y con nada lo vas a poder llenar por tu egoísmo. Isaías 29:8, ya voy a terminar, voy a dar otros 2, 3. Ya mi esposita me dijo, ya das muchos pasajes, ok, ya te voy a obedecer. Isaías 29:8 dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, y cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Quieres vivir así, hermano? ¿Por qué pasa esto? Por el egoísmo. Tu esposa te tiene que decir, bésame, ¿no? Abrázame, ¿no? Tengo frío. Mi amor, por favor, te lo suplico, mi amor, ya. Bueno, ¿por qué dije eso? Ah, por el egoísmo, ¿va? Ya voy a terminar, iglesia. Aquí dice que habrá estrechez, escasez económica. Si no vives para Dios, si no le das a Dios, si no das para su casa, si no reconstruyes, si no edificas, escucha esto, no es otra alternativa, hay consecuencias de vivir para uno mismo. Encierras y yo lo disiparé, dice ahí. Yo se comentaba que hay un testimonio de un cristiano que le prometió a Dios su diezmo y cumplía, la daba su diezmo. Pero cuando se volvió presidente de las cadenas Walmart, empezó a ganar más. Y ya no volvió a diezmar. Porque era mucho. Si es mucho, ¿va? Ganaba 50,000 pesos al mes. O sea que hago mis cuentas y cuánto era de diezmo, hermano, es mucho. Pero ¿sabes qué le pasó a este hombre? Ya no dio, empezó a encerrar, a guardar, y un día fue secuestrado. En aquel tiempo le pedían 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Y no lo pagó su familia. No quisieron pagar el 1,000,000 de pesos. ¿Y sabes qué? Fue desmembrado, fue cortado en pedacitos. Y así se lo mandaron a su casa. Está tremendo eso, ¿verdad? Ya no fue el dinero, fue su vida. Por eso dice el Señor, lo disiparé en un soplo. Versículo 10, la última consecuencia de ser egoístas, hermano, dice ahí. Ageo 1:10. Si a veces aquí yo digo, hermano, cuando venimos a comer aquí, vayan por un refresco. Y pasa que les estoy pidiendo un camión de refrescos o no sé. Ya, hermano. Hablando con Benjamín, que luego nos ponemos a cenar, ¿verdad? ¿Cuánto nos gastabas, hijito? En la jugada, ¿cuánto te gastabas, mi hijo? En el cabaret, en el congal, en el estadio, nos gastábamos dinero, pero no nos interesaba, hermano. No sé para qué Dios. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra, dice ahí, ¿qué dice?
Esta es una consecuencia terrible, hermano, porque una persona no puede vivir sin agua. Una consecuencia terrible para una casa, para una familia, para uno mismo. Si deja de llover, cuando no llueve, se detienen los cielos, se detienen los frutos, se detiene todo. Y el versículo 11, mira lo que se detiene. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes. Ahí está, sobre el trigo. El trigo son las bendiciones. Y sobre el vino es el brillo, es la unción, es el gozo, es la alegría que se va a apagar, se va a secar. Y sobre el aceite, que es la unción poderosa, la presencia del Espíritu Santo, una relación íntima con Dios, se va a secar. Salmo 104:15, rápidamente. Ya, esposa, ya. Me dijiste que no muchos textos, ya. ¿Cuál dije? Y el vino Que alegra el corazón del hombre. se va a secar, se va a apagar por egoísta, por cerrar la mano. ¿Sabes qué? ¿Cuál gozo vas a tener? Si cuando te piden te enojas, bueno. El vino que alegra el corazón del hombre se va a apagar. O sea, la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque si tenemos al Señor. El aceite Que hace brillar el rostro. Amén. Aleluya. y el pan. Sustenta la vida del hombre. El pan de vida es Jesucristo. Abre tu mano hoy en el nombre de Jesús. Reedifica la casa de Dios. Reedifícala. Y por eso nos derrota el enemigo. Porque no hay aceite, no hay vino, no hay trigo. Estamos secos, detenidos. Y corremos a nuestras propias casas y no a Dios. Buscamos lo nuestro propio y no la presencia del Espíritu Santo. Por eso el enemigo se señorea del matrimonio. Y el enemigo a veces está encima de nosotros. Por la insatisfacción y la sequía que hay en nosotros. Pero si hoy empiezas a edificar la casa de Dios, si empiezas a edificar tu vida, tu familia, tu iglesia, de vivir para Él y no para ti mismo, serás bendecido en grande manera. Termino con Oseas 2:25, dice ahí. ¿Es eso, Oseas? Ay, Señor. 21. ¿Sí ahí 21? Es Joel también, va. Aleluya, no, Señor, ayúdame. Joel, a ver, ahí déjalo. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé ¿a dónde? Si tú abres tu mano, si tú vives, si tú reedificas, yo hablaré a los cielos y Él responderá ¿a quién? A la tierra. Y dice, y la tierra responderá. Al vino, al aceite y a ellos responderá. ¿Por qué? Porque Dios dará la orden para que tú seas bendecido y prosperado en grande manera. Y hay más, iglesia. Joel 2:18. Joel 2:18 es esa donde dice, ¿no? Es un canto, hay un canto de Joel. 2:18 dice. Y Jehová solícito ¿por quién? Por su tierra que da fruto, por su tierra que no es egoísta, por esa tierra que se está levantando, que es generosa, dice, perdonará a su pueblo. ¿Y qué más dice? Y responderá Jehová y le dirá a su pueblo, y serán saciados de ellos, y nunca más pondré en oprobio las naciones. Los voy a bendecir porque fueron generosos. Los voy a bendecir porque reedificaron la casa. Los voy a levantar y a sustentar porque no cerraron su mano. Aleluya. Iglesia, termino diciéndote que yo me he sentido un poco seco. Hace un momento sentí esa sequedad, sentí ese dolor en mi corazón que no sentía de hace tiempo. Pero Dios me habló. Y me daba esa palabra. Nunca pierdas el brillo, Oscar. Nunca pierdas el gozo de hablar mi palabra. Que nunca te falte el pan. No lo pierdas. No te canses de dar.
no te canses de dar. Y yo le decía al Señor, sí, Señor, voy a seguir trabajando para ti porque fue el pacto que yo hice contigo. Cuando mi esposa ya me quería dejar, ya estábamos mal. Y yo conocí al Señor y empecé a experimentar ese gozo y esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Llegué a mi casa una noche, porque el culto terminaba a las 9. Me venía de Plaza Universidad, yo creo que llegaba como a las 10. Y vi a mi esposa, pues con la misma actitud cuando una persona está lastimada. Y yo sabía que no había perdonado. También sabía que ya no había nada por hacer. Y algo se sembró en mi corazón, que yo dije en mi corazón, ¿no? Así profundamente dije, que venga lo que venga. Si toma una decisión, que la tome. Si se quiere irse, que se vaya. Si nos vamos a separar, nos vamos a separar. Pero yo serviré al Señor. Tengo lo que yo he buscado por muchos años. Y ahora puedo experimentar la presencia de un Dios vivo y poderoso. Que jamás estaré solo. Que no me va a dejar y no me va a abandonar. Y ahí pacté con el Señor. Yo dije, si me llevo a quedar un día solo, seré bendecido en grande manera, porque Dios lo ha prometido. Y ya no había tristeza en mi corazón. Gracias a Dios el Señor tocó 2 meses después a mi esposa y aquí estamos. Pero es lo mismo que te digo hoy. Mi casa y yo serviremos al Señor y nunca me voy a cansar de agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Y siempre le voy a servir, hermano. Venga lo que venga. Que Dios me dé salud y estar con ustedes. Amén. Gracias.